Alto ahí. Suelta esa pala ahora mismo y aleja esas pequeñas y frágiles plantas de la tierra del jardín. Seguramente viste que el sol brilla, los pájaros cantan, y sentiste que hoy es el día perfecto para empezar tu huerto. Pero, ¿y si te dijera que ese impulso natural es exactamente lo que podría aniquilar meses de tu arduo trabajo en cuestión de horas? Hoy vamos a hablar del error más destructivo, común y doloroso que cometen casi todos los amantes de la jardinería al llegar la primavera. Te prometo que, al final de este vídeo, mirarás tu calendario de siembra con ojos completamente nuevos y descubrirás un secreto biológico que transformará por completo la cantidad y calidad de tu futura cosecha. Pero antes, quiero lanzarte una pregunta provocadora. ¿Y si la mejor estrategia para tener las plantas más grandes del vecindario fuera, literalmente, no hacer absolutamente nada durante un par de semanas más? Suena contradictorio, lo sé. En este vídeo vamos a desvelar la cruda y fría verdad que se esconde bajo la superficie de tu jardín. Y por cierto, déjame en los comentarios si alguna vez has visto cómo tus hermosos tomates se vuelven amarillos y tristes justo después de plantarlos. Vamos a descubrir por qué sucede eso. Para entender este fenómeno, tenemos que viajar un poco en el tiempo y mirar de dónde vienen realmente las plantas que tanto amamos cultivar. Piensa en el tomate, el pimiento, la berenjena o el pepino. Estas no son plantas acostumbradas a los inviernos gélidos o a las primaveras inestables. Son, en su origen biológico, especies subtropicales y tropicales. Evolucionaron en climas donde el frío extremo simplemente no existe. Históricamente, nuestros abuelos no se guiaban por una fecha específica en un calendario de papel para sembrar. Ellos observaban la naturaleza, esperaban a que florecieran ciertos árboles locales, o a que los insectos comenzaran su actividad febril. Hoy en día, la comodidad moderna nos ha malcriado. Vamos al supermercado a principios de marzo. Vemos estanterías llenas de plantones verdes y vigorosos, cultivados en invernaderos con temperatura controlada, y nuestro cerebro nos dice que ya es hora. Compramos con entusiasmo, ignorando por completo que esas plantas han vivido toda su corta vida en un paraíso artificial a 25 grados constantes. Al llevarlas a nuestro huerto y meterlas en la tierra demasiado pronto, estamos creando un choque cultural y físico sin precedentes para ellas. Comprender esta desconexión entre el origen de la planta, su crianza en el vivero y la cruda realidad de nuestro clima primaveral es el primer paso para convertirnos en verdaderos maestros del cultivo. Vamos a empezar por el principio, la gran ilusión óptica que nos regala la naturaleza. ¿Conoces esa sensación? Te despiertas una mañana, abres la ventana y el aire es maravillosamente cálido. El termómetro marca 20 grados a mediodía y piensas que el invierno por fin se ha rendido. Pero aquí está la trampa monumental. El aire se calienta muy rápido gracias a los rayos del sol. Pero tu tierra es una historia completamente diferente. El suelo es una masa térmica gigante que absorbe el frío durante meses. Tarda muchísimo tiempo en perder ese hielo acumulado y ganar calor de manera uniforme. Si sales al mediodía y cavas un hoyo de 15 centímetros, notarás que la tierra está alarmantemente fría, casi como si la hubieras sacado de la nevera. Meter una plántula joven, cuyas raíces están acostumbradas al calor de tu casa, en ese agujero helado, es como obligarte a ti a tomar un baño en agua con hielo, justo después de salir de la sauna. Este es el primer golpe letal que frena en seco el desarrollo de tu huerto antes de que siquiera haya comenzado. Y aquí es donde entra la biología pura y dura. Cuando las raíces de tus hortalizas tocan esa tierra fría, sufren un shock fisiológico inmediato. No es solo que tengan frío, es que literalmente dejan de funcionar. Las raíces de plantas como el tomate necesitan que el suelo esté al menos a 15 o 16 grados centígrados para poder bombear agua y nutrientes hacia las hojas. Imagina que las raíces son como pequeñas pajitas por las que la planta bebe.
Cuando la temperatura del suelo cae por debajo de los 12 grados, esas pajitas colapsan. Las membranas celulares de las raíces se vuelven rígidas y pierden su permeabilidad. Así que, aunque tu tierra esté llena de abono de primera calidad y perfectamente húmeda, la planta se está muriendo de hambre y de sed en medio de la abundancia. Es una ironía cruel. Por eso, a los pocos días de trasplantar precipitadamente, ves que tus plantas, que antes eran de un verde brillante, empiezan a marchitarse y a perder su vigor, a pesar de que las riegas con frecuencia. Pero ¿qué pasa con ese consejo que todo el mundo repite sobre aclimatar las plantas? Vamos a destruir un mito gigantesco ahora mismo. Muchos jardineros creen que si sacan sus semilleros al balcón un rato cada día para endurecerlos, ya están listos para enfrentarse a todo. Sí, aclimatar o endurecer las plántulas es vital, pero sirve principalmente para que las hojas se acostumbren a la luz ultravioleta directa del sol y a la fuerza del viento, para que los tallos se vuelvan más gruesos y resistentes. Sin embargo, endurecer las hojas no hace absolutamente nada para cambiar la genética de las raíces. No existe el entrenamiento militar que pueda enseñar a la raíz de un pimiento tropical a absorber nutrientes en un suelo que está a 10 grados. Pensar que por haber dejado tu planta al viento un par de tardes ya puedes soportar un suelo congelado es un error de cálculo que te costará la cosecha entera. La paciencia con la temperatura del suelo no tiene atajos. Seguramente has notado un síntoma inconfundible de este error, algo que muchos confunden con una enfermedad extraña. Te hablo del famoso síndrome de las hojas moradas. Unos días después de plantar demasiado pronto, notas que en vez de las hojas, y a veces los tallos, adquieren un tono púrpura o violeta oscuro. Muchos corren a comprar fungicidas o fertilizantes mágicos pensando que es una plaga exótica. Pero la verdad es mucho más simple y triste. Ese color morado es el grito de auxilio de la planta, indicando una deficiencia aguda de fósforo. El fósforo es un macronutriente vital para el crecimiento, pero tiene una peculiaridad. Es increíblemente difícil de absorber en suelos fríos. Incluso si tu tierra está rebosante de fósforo, las raíces adormecidas por el frío no pueden asimilarlo. El resultado es esa decoloración purpúrea, que básicamente significa que el motor metabólico de la planta se ha calado por completo y su crecimiento se ha detenido en seco. Por si la falta de alimento fuera poco, tenemos que hablar del banquete subterráneo que estás preparando para los verdaderos villanos del jardín. Un suelo frío en primavera casi siempre viene acompañado de un exceso de humedad por las lluvias recientes. Y esa combinación, frío y humedad, es el caldo de cultivo ideal para los hongos patógenos. Mientras las raíces de tus plantas están paralizadas por el frío, incapaces de crecer o defenderse, esporas de hongos destructivos como el Pythium comienzan a despertar y multiplicarse. Estos patógenos atacan los tejidos débiles de las raíces paralizadas, causando lo que se conoce como pudrición del cuello o de la raíz. Un día ves tu planta erguida, y al día siguiente amanece completamente colapsada sobre la tierra, como si la hubieran talado por la base, con el tallo negro y blando al nivel del suelo. Este ataque fulminante es la consecuencia directa de plantar antes de tiempo. Ahora llegamos a uno de los fenómenos más fascinantes y contraintuitivos de la jardinería: la paradoja del crecimiento. Imagina a dos jardineros, tu vecino impaciente y tú. Él planta sus tomates a mediados de abril. Sufren frío, se vuelven morados, se estresan y se quedan paralizados en la tierra durante 3 semanas luchando por sobrevivir. Tú, en cambio, guardas tus plántulas protegidas y decides plantarlas a mediados de mayo, cuando el suelo está maravillosamente cálido. Lo que ocurre a continuación parece magia. Tus plantas, al entrar en una tierra acogedora, echan raíces explosivamente y comienzan a crecer desde el primer segundo, sin ningún tipo de estrés. En cuestión de 2 o 3 semanas, tus tomates, que plantaste un mes más tarde, no solo alcanzan a los de tu vecino,
sino que los superan en altura, en salud y en producción de flores. El estrés temprano causa un daño permanente en los tejidos conductores de la planta impaciente, limitando su potencial para siempre. La tortuga siempre le gana a la liebre en el huerto. Y no podemos ignorar el peligro que viene desde el cielo. La primavera tiene una doble personalidad. Durante el día, el sol puede ser abrasadoramente brillante, mucho más intenso que la luz filtrada a través del cristal de una ventana donde crecieron tus plántulas. Si te apresuras a sacar las plantas porque hace buen tiempo, sin un periodo largo de adaptación y con las raíces sin funcionar bien por culpa del suelo frío, te enfrentas al choque solar térmico. Las hojas tiernas intentan transpirar para enfriarse bajo el sol intenso, pero como las raíces frías no pueden suministrar agua hacia arriba con suficiente rapidez, las hojas literalmente se queman. Aparecen manchas blancas o translúcidas, parecidas al papel de fumar, que terminan por secarse y caer. Has mutilado la capacidad de tu planta para realizar la fotosíntesis justo cuando más necesitaba energía para establecerse en su nuevo hogar. Pero el verdadero terror se oculta en el silencio de la noche. Las heladas tardías de madrugada son los asesinos silenciosos más efectivos del mundo de la jardinería. Te vas a dormir con una noche despejada y tranquila, y a las 5 de la mañana, la temperatura cae dramáticamente justo por debajo de los 0 grados. Estas se llaman heladas de radiación. Al no haber nubes que actúen como una manta reteniendo el calor de la Tierra, todo el calor escapa hacia el espacio. En solo un par de horas, el agua dentro de las células de tus plántulas de calabacín o pimiento se congela. Al congelarse, el agua se expande, reventando las paredes celulares desde dentro. Cuando sale el sol al día siguiente y el hielo se derrite, verás que tus plantas tienen un aspecto gelatinoso y oscuro. Están muertas, y no hay vuelta atrás. Una sola noche de impaciencia puede borrar por completo 2 meses de mimos en el semillero. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo sabemos realmente cuándo es seguro? Aquí es donde debes dejar de adivinar y empezar a actuar con un poco de rigor científico. Olvida el calendario que te dice que plantes en una fecha específica, porque el clima cambia drásticamente cada año. Tu mejor inversión no es un abono caro, sino un simple termómetro de suelo. La técnica es muy fácil. Introduce el termómetro en la tierra del huerto, a la profundidad exacta, a la que estarán las raíces de tus futuras plantas. Aproximadamente entre 10 y 15 centímetros de profundidad. Debes tomar la lectura por la mañana temprano, que es el momento más frío del día, no al mediodía. Para la mayoría de las hortalizas de verano, necesitas ver que ese termómetro marque unos consistentes 15 grados centígrados durante al menos 4 o 5 días seguidos. Esa es la única señal verde que deberías obedecer. Si marca 12 grados, vuelves a guardar el termómetro y sigues esperando pacientemente. A veces la espera se hace insoportable, especialmente si ves que tus plantas en macetas ya están muy grandes. Aquí puedes usar un truco intermedio: crear un microclima. Puedes salir al huerto unas semanas antes y preparar el terreno engañando a la naturaleza. Una de las mejores estrategias es cubrir la zona de plantación con plástico transparente y sellar los bordes con tierra. El plástico transparente permite que los rayos del sol penetren y calienten el suelo, mientras que el efecto invernadero impide que el calor escape por la noche. Esto puede elevar la temperatura del suelo varios grados de forma artificial. También puedes usar botellas de plástico grandes, con el fondo cortado a modo de pequeñas campanas individuales sobre la tierra desnuda, para ir calentando esos puntos específicos. Pero recuerda, esto es solo una ayuda. No te exime de medir la temperatura antes de tomar la decisión final de introducir la planta. Claro, mientras esperas pacientemente a que la tierra se caliente, surge otro problema en casa. Tus plantas siguen creciendo en sus pequeños vasos o macetas. Si esperas demasiado,
te enfrentas al temido problema de las raíces en espiral. Las raíces, al no tener a dónde ir, empiezan a dar vueltas y vueltas por el fondo del recipiente, formando un nudo apretado. Cuando finalmente las plantas en el jardín, muchas de ellas están tan confundidas que siguen creciendo en círculos, en lugar de expandirse hacia afuera en busca de agua y nutrientes. ¿La solución? Si ves que el momento de plantar se retrasa por el clima frío, debes hacer un trasplante intermedio. Pasa tus plántulas a macetas un poco más grandes usando tierra nueva. Esto les dará espacio vital, evitará que se asfixien y las mantendrá fuertes y vigorosas mientras esperan a que la gran madre naturaleza prepare la cama definitiva en el exterior. Otro aspecto crítico y muy poco comprendido es el estrés hídrico invertido, que ocurre cuando trasplantamos con prisas. Normalmente pensamos que el estrés hídrico es falta de riego. Sin embargo, en la primavera temprana, puedes tener un suelo empapado y la planta, aún así, sufrir de deshidratación severa. Esto ocurre porque el aire primaveral, a menudo acompañado de viento, seca rápidamente las hojas de la planta. La planta necesita reponer esa agua desde la base. Pero si el suelo está frío y denso, el agua se mueve con mucha más lentitud, y como dijimos, las raíces están medio paralizadas. Así que la parte superior de la planta está sudando a mares, mientras la parte inferior no puede beber. Esta tensión rompe el flujo interno de savia, y la planta se marchita desesperadamente a pesar de estar sumergida en el lodo. Por eso, plantar en un suelo más cálido asegura que el motor de bombeo funcione al mismo ritmo que la evaporación superior. Hablemos de una práctica común que puede ser un arma de doble filo espectacular: el acolchado o mantillo. Nos han enseñado, con toda la razón, que poner una gruesa capa de paja, hojas secas o corteza sobre el huerto es fantástico para retener la humedad y evitar las malas hierbas. Sin embargo, si aplicas este acolchado demasiado pronto en primavera, estarás cometiendo un error fatal. El acolchado actúa como un aislante térmico extremo. Es como ponerle un abrigo de plumas a un bloque de hielo. Evita que los rayos del sol penetren y calienten la tierra. Si tapas el suelo en marzo, para mayo seguirá helado debajo de esa capa protectora. Lo ideal es apartar el acolchado a principios de primavera. Dejar la tierra desnuda para que absorba el calor solar. Esperar a que el suelo alcance esos 15 grados deseados. Plantar, y solo entonces, semanas después, cuando empiece el verdadero calor del verano, volver a cubrir la tierra. El viento primaveral es otro enemigo invisible del que casi nadie te advierte. Cuando sacas unas plántulas delicadas que han crecido sin resistencia aerodinámica en el interior, sus tallos son débiles y acuosos. Al plantarlas prematuramente en un huerto desprotegido, el viento racheado de la primavera las azota sin piedad. Esto no solo corre el riesgo de partir el tallo principal, lo cual es una muerte automática, sino que el movimiento constante y violento desgarra las microrraíces capilares que intentan agarrarse a la tierra fría. La planta tiene que gastar toda su escasa energía en reparar daños estructurales en lugar de crecer. Si debes sacarlas, crear barreras cortavientos con mallas, cajas o plantas más altas es absolutamente innegociable. Pero de nuevo, todo esto es trabajo extra que te evitarías simplemente esperando el momento natural adecuado. Y aquí llegamos a una conexión biológica asombrosa. ¿Sabías que las plantas bajo estrés emiten señales químicas que actúan como un radar para las plagas? Es absolutamente cierto. Cuando una planta sufre frío, falta de nutrientes o daño en sus raíces, su metabolismo se altera y comienza a liberar compuestos volátiles específicos en el aire. Estas señales son como un letrero de neón intermitente para los pulgones, las moscas blancas y las orugas cortadoras, avisando de que hay una presa débil y sin defensas lista para el consumo. Un tomate plantado en suelo frío no puede producir las toxinas naturales que lo protegerían de los insectos. Así que, no solo estás frenando el crecimiento de tu planta al apresurarte,
sino que la estás ofreciendo como un banquete gratuito a la primera ola de plagas primaverales. Plantar a tiempo es, de hecho, el método más efectivo y ecológico de control de plagas. Hablemos de la asfixia radicular, un drama muy frecuente en esas típicas tormentas de primavera. Además del frío, la primavera suele traer lluvias intensas. Los suelos que aún no han sido calentados ni trabajados por las raíces y lombrices tienden a compactarse rápidamente con el impacto del agua. Si has plantado tus semilleros y cae un chaparrón prolongado, la tierra fría se convierte en un bloque de barro sin oxígeno. Las plantas, al igual que nosotros, necesitan respirar aire. Sus raíces toman oxígeno de los microporos de la tierra. Si esos poros están llenos de agua helada estancada, la planta se asfixia literalmente en cuestión de días. Esperar a que el clima se estabilice permite que el suelo drene mejor y tenga una estructura más aireada, asegurando que tus nuevas plantas puedan respirar libremente y establecer un sistema de anclaje profundo y vigoroso. Pero seamos realistas, todos somos humanos. ¿Qué pasa si ya cometiste el error? Viste un domingo hermoso, te emocionaste y plantaste todas tus hortalizas, y ahora el pronóstico del tiempo anuncia una caída brutal de las temperaturas para esta misma noche. Entramos en modo de rescate de emergencia. Primero, necesitas crear cubiertas térmicas improvisadas. Usa mantas viejas, sábanas gruesas o plástico de burbujas para cubrir las plantas durante la noche, asegurándote de que los bordes toquen el suelo para atrapar el calor irradiado por la tierra. Nunca uses plástico fino que toque directamente las hojas, ya que el frío se transferirá por contacto y las quemará igual. Otro truco brillante de la vieja escuela es llenar garrafas de plástico con agua muy caliente y colocarlas justo al lado del tallo de la planta bajo la manta antes de que caiga la noche. Actuarán como pequeños radiadores liberando calor lentamente hasta el amanecer. Para los jardineros más astutos que no quieren esperar, existe un método antiguo y poderoso para engañar a las estaciones: la técnica de la cama caliente. Este es el único momento donde está permitido adelantarse al calendario de forma segura. Consiste en cavar una zanja profunda en el huerto y rellenarla con una mezcla de estiércol fresco, preferiblemente de caballo, y materia orgánica como paja. Se vuelve a cubrir con la tierra de cultivo. A medida que el estiércol fresco comienza a descomponerse de forma activa, genera una enorme cantidad de energía térmica. Básicamente, estás instalando un suelo radiante orgánico bajo tus plantas. La cama caliente puede mantener la temperatura de las raíces a unos confortables 20 grados, incluso si la temperatura del aire exterior ronda los 10 grados. Es una técnica fantástica, pero requiere planificación, esfuerzo físico y materiales específicos que no siempre están a mano en el último minuto. Finalmente, tenemos que reflexionar sobre lo que verdaderamente nos impulsa a cometer este error año tras año. Se trata de la trampa psicológica del jardinero. La jardinería, aunque nos relaja, también despierta un sentido competitivo secreto. Queremos ser los primeros en cosechar el primer tomate rojo del barrio. Vemos que nuestro vecino ya está cavando y nos entra el pánico de quedarnos atrás. Además, después de meses de gris invierno, la impaciencia emocional nos domina. Necesitamos ver verde. Necesitamos tocar la tierra y sentir que la vida comienza de nuevo. Es una necesidad humana hermosa, pero debemos aprender a canalizarla. En lugar de sacrificar tus plántulas al frío por pura ansiedad, usa esas primeras semanas de buen clima para preparar el suelo, quitar malas hierbas, reparar el sistema de riego o planificar la rotación de cultivos. Domina tu mente y dominarás tu huerto. En resumen, la lección que debemos grabar a fuego en nuestra mente es que, en el inicio de la temporada, menos es definitivamente más. Cada día que logres contener el impulso de trasplantar, estás invirtiendo en la fortaleza futura de tu huerto. Las raíces de tus plantas te lo agradecerán con un crecimiento explosivo, un verdor intenso y una resistencia natural a plagas y enfermedades
que ningún producto químico podrá igualar jamás. Así que observa, mide, ten paciencia y deja que la naturaleza haga el trabajo pesado de calentar la tierra por ti. Convierte la espera en tu herramienta de cultivo más afilada y prepárate para ver resultados espectaculares. Y así llegamos a la gran revelación, el giro inesperado de esta historia. Resulta que los jardineros más exitosos, aquellos que logran cosechas que parecen sacadas de un catálogo de ensueño, son paradójicamente los más perezosos durante las primeras semanas de la primavera. Han aprendido por las malas que luchar contra un suelo frío es una guerra perdida de antemano. Al esperar pacientemente a que la tierra alcance esa temperatura mágica, se ahorran disgustos, enfermedades, plagas y plantas raquíticas. Hemos visto cómo el frío bloquea los nutrientes vitales, fomenta la pudrición mortal de las raíces y provoca un estrés irreversible. Recuerda, el aire cálido es solo un espejismo. La verdadera verdad yace bajo la superficie. Si dominas la ciencia del termómetro y aprendes a controlar tu propia impaciencia, transformarás tu huerto para siempre. Quiero agradecerte de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Si esta información te ha abierto los ojos y te ha salvado de cometer este error fatal, por favor, suscríbete al canal y dale un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y ahora, quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál es la fecha exacta en la que sueles trasplantar tus hortalizas al exterior en tu ciudad? Vamos a comparar climas y estrategias en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y mucha paciencia con esos semilleros.